Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, avanzamos en el segundo día de la mal llamada Semana Santa. Digo así con libertad espiritual, porque el mundo entero toma la Semana Santa es para el turismo, para el paseo, para la rumba, para la beba, genoveva, chupe, Guadalupe y bueno, y no tienen en consideración que esto es, y tampoco pues es que haya sido en este tiempo en que el Señor Jesús murió, no, están cambiadas las fechas, pero bueno, dejémoslo ahí porque nos ponemos a hablar de eso, estamos hablando de teología, dejémosla quieto. Entonces, el Señor Jesús en el día de ayer nos dio una explicación desde dónde viene, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, nos muestra la palabra de que el propósito de Dios fue, el hombre me desobedeció, entró en maldición y tiene que haber uno que no tenga contaminación con el pecado de la desobediencia, tenía que venir de lo sobrenatural de Dios, su Hijo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tenerle cuidado a esa Semana Santa. Porque no es para la rumba, no es para recapacitar y buscar verdaderamente ese caminar con el camino, la verdad y la vida que se llama Jesús. Y esto es lo que nosotros aquí, como Centro Cristiano Internacional en Cúcuta, Colombia y el mundo, tratamos de hacer que la gente que está en sintonía de tiempo con Dios conozca principios sobrenaturales y celestiales de quién es Jesús. Por eso el título del tema para esta semana es Jesús, el mejor regalo de Semana Santa. Y en la introducción de hoy nos vamos a hablarle a los maridos. Ayer les hablamos a las damas. Ahora vamos a hablarle a ustedes. Paren orejita, varones lindos que están ahí en sintonía de tiempo con Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. El apóstol Pedro hace esta exposición, ¿por qué? Porque el marido es responsable, escuchen bien, de elegir de corazón una actitud apropiada hacia su esposa. Para ser considerado como el iniciador, se requiere que la iniciación se produzca con amor. Desafortunadamente, muchos esposos son muy pasivos y dejan que sus capacidades de liderazgo se estanquen o mueran. Ser responsables y tomar la iniciativa es parte del llamamiento de un esposo. En 1 de Pedro 3:7 se instruye a los esposos, vivid con ellas las esposas sabiamente. En la lengua original el versículo decía que debíamos vivir con ellas buscando conocerlas, investigando e inquiriendo. Eso significa que el esposo debe convertirse en un explorador que está toda la vida en una expectación para descubrir lo que le gusta y lo que no le gusta a su esposa, sus necesidades y la forma en que a ella le gustaría que se supliesen esas necesidades. La forma en que ella expresa su amor, sus fortalezas y debilidades, su sentido del tiempo, su forma de ser y sus temores, para tener todo esto en cuenta cuando él interactúa con ella. Los esposos no leen los pensamientos de nadie,
Y por eso es bueno que las esposas compartan con ellos, sus gustos, así como aquello que les gusta. De tiempo en tiempo, es saludable que las esposas le hagan saber a sus esposos 10 o 12 necesidades específicas que tengan. Es bueno, eso es bueno, que se lo hagan saber o nos lo hagan saber. Así como la mejor manera en que ellos las puedan suplir. Una esposa apreciará más a su esposo cuando él verdaderamente la escucha en vez de solo tolerarle sus puntos de vista. Cuando un esposo está aprendiendo a responderle a su esposa desde lo profundo de su corazón, debe de ver las cosas desde la perspectiva de su esposa y comprender su individualidad. Y aunque sea obvio a la esposa que su marido está tratando de lograr esto, es saludable que ella le reconozca este esfuerzo y lo afirme, buscando vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si eso lo hace, mujer, que el Señor les bendiga. Entonces, hablemos de la anunciación del nacimiento de Jesús. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. ¿Cómo le parece? José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Mateo capítulo 1, 18, 20 le comenta el ángel: cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una mujer llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María y la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Jesús es nuestro Rey. Aleluya. Por supuesto, María en su inocencia le preguntó al ángel: ¿cómo será esto si aún no me he casado?
Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios, óigame, todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, entonces ya sabemos que vino una salutación, vino una noticia nueva para la bendita Virgen María, que ella misma en la versión Reina Valera dice: pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea que ella sabía que para quedar embarazada tenía que tener relaciones sexuales con Chepito. Pero el ángel le dice: tranquila, porque el poder del Espíritu Santo te cubrirá y quedarás embarazada por parte de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Yo lo he dicho en cualquier cantidad de formas. El esperma santo de Dios fecundó el óvulo de la bendita Virgen María. Por eso es que Dios, Jesús, es Hijo de Dios, puro, santo y perfecto como su Padre Celestial. Entonces, hablemos del nacimiento de Jesús. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidaban los animales. ¡Ay, santo Dios! Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Veamos las reflexiones a este punto. Debemos celebrar con gozo y gratitud el nacimiento de Jesús. Su nacimiento fue único, pues no se trató de un hombre corriente que quiso convertirse en Dios, sino de Dios que quiso nacer como hombre. Cuando José y María vivían en Nazaret, César Augusto, el emperador romano, ordenó un censo obligatorio para todos los varones que vivían dentro del Imperio Romano. Estos debían entonces ir a su lugar de origen para ser censados. José y María eran de la familia del rey David y por esa razón debían ir a Belén. De esta manera se cumplió la profecía de Miqueas en cuanto al lugar de nacimiento del Mesías. Entre Nazaret y Belén había una distancia de aproximadamente 120 kilómetros. Esto significaba que José y María debían hacer un viaje de por lo menos 4 días por una región montañosa. Muy difícil para María, quien se encontraba cerca de dar a luz. Belén era un pueblo con mucho significado histórico para los hebreos y estaba situado a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Pero el responsable de José se la llevó porque era la responsabilidad de él cuidarla y también la responsabilidad de cuidar al angelito, que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios,
Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo, el que pagó el precio de todo el pecado de la humanidad. El que el profeta Isaías, allá en el capítulo 53, unos 700 años antes de Cristo, ¿qué dijo? Que sería maltratado, humillado, pero que el castigo de nuestra paz vendría sobre él, que él llevaría nuestros dolores y todas nuestras iniquidades, y que por su llaga, ¿y cuál fue su llaga? De la cabecita hasta la planta de sus pies seríamos sanados. Seríamos curados totalmente de toda enfermedad, porque por causa del pecado vino la enfermedad, la pobreza espiritual y la muerte segunda. Yo soy un testimonio. Yo soy un testimonio de que el Señor Jesús me sacó de la misma muerte, de la misma tumba, porque el médico le decía a Amparito: vieja, prepárate porque el viejo de esta noche no pasa. Yo estaba en unos cuidados intensivos. Duré 9 días en cuidados intensivos por causa de una infección en el riñón izquierdo. 3 veces se lo dijo. Y el viejo, aquí está hablando con ustedes. El doctor Lobito, el 25 de febrero del año 18, partió a la presencia del Señor. Mi esposa, que era la que le decía: no, doctor, Dios no va a permitir que mi esposo muera, porque Él tiene propósitos con él. Se lo decía con autoridad. Por eso estoy seguro que Amparito está mejor que cualquiera de nosotros. Está en la gloria de Dios. Entonces, ¿qué realidades las que estamos estudiando hoy? Entonces, cuando llegó la hora del parto, la pareja no encontró ningún lugar donde hospedarse. ¿Cómo le parece? Por eso José y María se quedaron en el establo de una casa donde se cuidaban los animales. Allí nació el Redentor de la humanidad, Jesús. En el lugar y de la forma que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, para enseñarnos humildad y sometimiento a la autoridad divina. Podríamos pensar que Jesús, el Hijo de Dios, quien bajó de la gloria del cielo, debería nacer y vivir en un palacio lleno de esplendor, rodeado de siervos, y sin embargo no fue así. Jesús nació sin lujos, en un lugar humilde, de manera que todo el que quisiera pudiera acercarse a Él sin temor. Él vino para servir, no para ser servido. Él vino siendo Dios y Rey. Nos dio ejemplo de humildad, amor y servicio, desde su nacimiento en un establo hasta su muerte en la cruz. Ese mismo Jesús, que nació en humildad, creció, murió, resucitó, está vivo y aún está disponible para todos aquellos que quieran acercársele con confianza. Señor Jesús, gracias porque siendo Dios viniste a este mundo como uno de nosotros. Tú eres ejemplo de una vida de entrega, de amor y de servicio. Ayúdanos a servir a los demás con alegría y a ser agradecidos con lo que nos has dado. Amén. Esa es la realidad que ustedes y yo debemos tener, óigame bien, cada día. No podemos dejar para que llegue la mal llamada Semana Santa para hacer una ligera reflexión y lo demás, mundanalidad.
No. La Semana Santa tiene que tomarse con mucha reverencia, porque fue una semana de pasión en la cual el Señor Jesús sabía lo que le iba a suceder. Sin embargo, gracias a ese Jesús que se sometió por ustedes que están en sintonía de tiempo con Dios y por mí que estoy aquí narrando estos mensajes, por todos donde llegan estas señales, entiendan, el Señor Jesús no murió por ciertos y determinadas personas, murió por toda la humanidad, porque el propósito del Dios Padre, quien lo envió, es que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Final del día de hoy. Bueno, dejémoslo para el final de la semana, el próximo viernes. Hacemos una oración de fe en la cual recibimos y reconocemos a ese Cristo como nuestro Redentor. Y con seguridad ustedes van a ver un cambio radical en sus vidas, en su economía y en todo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, veamos qué nos dice la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 22. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos, ojo, como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó a hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, lo hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidaban las bestias. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Eso lo hace cualquier madre en cualquier lugar y a cualquier hora. Cuando Jesús cumplió 8 días, óigame bien, todo sigue la historia narrada en el cumplimiento de lo que dejó el Señor escrito. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, ¿qué hicieron? Lo circuncidaron. Y eso fue una orden que dejó Dios a Abraham, allá en Génesis capítulo 13, el libro del Génesis. Y le cumplieron y le pusieron perdón por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener su hijo. Todo es perfectamente unido a la historia del Antiguo Testamento, el antiguo tiempo de la ley, para llevarnos a entender que el propósito del Padre era de que toda la humanidad viviera como Él, en eternidad. El pecado hizo hacer un alto a los propósitos divinos, pero el propósito de la eternidad para el género humano, imagen y semejanza de Dios, es eternidad, eterno.
No por ahí en la mitad de ay, ¿verdad que hoy como que es fiesta, no? Voy a ir a poner unas veladoras. ¿Veladoras qué es? Eso no es nada. Nuestro corazón es el que tiene que estar encendido por el fluir y el poder del Espíritu Santo para adorar a ese Cristo que murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Por lo tanto, todo esto tenemos que mirarlo con mucha observación, con mucho cuidado y con mucha seguridad, porque esto que estamos haciendo aquí viene dirigido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ángeles, pastores y sabios adoraron a Jesús y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Ah? ¡Qué lindo! Los pastores, óigame bien, vinieron a adorar al Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos que la primera noticia del nacimiento de Jesús fue dada por un ángel a unos pastores humildes y sin muchas riquezas materiales que se encontraban cuidando sus ovejas. Esto nos enseña que Dios valora a todas las personas y se revela a quienes creen en Él con su corazón sincero y humilde. Luego de recibir la noticia, los pastores fueron a Belén a ver a Jesús y después volvieron a sus trabajos alabando al Señor. Los ángeles también alabaron a Dios cuando nació Jesús. Luego que el ángel dio la noticia a los pastores, una multitud de ángeles alabó a Jesús desde el cielo diciendo, gloria, gloria, aleluya. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Cuando ya había pasado un tiempo del nacimiento de Jesús, José y María y el niño se encontraban viviendo en una casa. Allí llegaron unos hombres sabios del oriente, posiblemente medos o persas, que estudiaban las estrellas y conocían también la filosofía y las ciencias naturales. La Biblia no menciona cuántos hombres eran ni cuáles eran sus nombres, pero sí afirma que dijeron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Mateo capítulo 2, versículo 2. Entonces, ya empezó, por decirlo así, como la persecución de ese amado Hijo de Dios, Redentor del mundo y única persona que los podía salvar. Ahí estaba la solución de la humanidad, Jesús. Gloria a Dios por los que ya se salvaron. Gloria a Dios que algo puede pasar después de esa muerte tan horrenda, después de esa resurrección y que todavía la estamos esperando. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. El mejor regalo, recuerda, estamos tratando un tema que tiene que ver que el mejor regalo para Semana Santa es hablar y conocer de Jesús, porque muchos ni habrán oído hablar de este bendito Jesús. Algo sobrenatural ocurrió porque ellos fueron guiados por una estrella que se detuvo exactamente donde estaba el niño. Al entrar en la casa vieron al niño con María y se postraron para adorarlo. Los hombres sabios dejaron sus hogares y su país para realizar un viaje muy largo y con muchas dificultades por causa de aquel a quien iban a adorar, el rey de los judíos. Este relato nos enseña que Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas.
En el tiempo de Navidad, por ejemplo, celebramos el nacimiento de Jesús, pero ya no lo adoramos recién nacidos, pues Él creció, murió, resucitó y vive para siempre a la diestra del Padre. Señor Jesús, gracias por aquellos que reconocieron que tú eras el Mesías y que te ofrecieron adoración y alabanza. Gracias por aquellos que esperaron con fe su venida. Hoy queremos acercarnos más a ti con la misma confianza que lo hicieron quienes te adoraron. Cuando naciste, tú, Jesús, eres el victorioso y el único digno de alabanzas y adoración. Bueno, hasta aquí llegamos, mis amados. Gracias a Dios porque nos permite ya llevar 2 días. Mañana miércoles. Este miércoles vamos a hablar más cositas lindas sobre esa historia de ese Hijo del Dios Altísimo que nació, como ya lo narramos, creció y desde luego partió y está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Descansamos en la presencia de Dios y desde luego, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo viene pronto, ese mismo Cristo que estuvo siendo niño, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y ahora está a la diestra del Padre, manejándolo todo. Yo lo digo con mucha sabiduría porque así lo dejó escrito el profeta Isaías, que se le debería dado un nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero para eso los seres humanos tienen que tener un principio: cristianismo, abandono de la religiosidad, abandono del pecado, abandono de todo lo que nosotros sabemos que no somos capaces de hacerlo, pero que le damos la responsabilidad, o mucha a la esposa, mucho a los hermanos, a la familia, a veces hasta a los niños los ponen a lavar la loza. ¿Cómo le parece? Gracias por habernos atendido. La paz de Dios esté sobre ustedes. Y nos vemos mañana, porque esto continúa. Y la bendición de Dios esté con todos vosotros. Amén y amén.